Lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que crees saber sobre la figura sagrada de Jesús. La imagen que te vendieron, la del niño manso, obediente y lleno de amor incondicional desde su nacimiento, es una construcción posterior, diseñada para ocultar una realidad mucho más cruda y aterradora que los primeros cristianos conocían bien. Los textos prohibidos, esos que hemos estado abriendo juntos en este canal, nos muestran que la divinidad, cuando se encarna en un cuerpo humano inmaduro, no trae paz inmediata, sino caos. Si los episodios anteriores, donde vimos cómo el juego de un niño terminaba en cadáveres secos o fulminados en el suelo de Nazaret, te parecieron perturbadores, prepárate. Porque hoy, el archivo que abrimos no trata sobre un accidente individual. Hoy narraremos el momento exacto en que el niño Jesús declaró la guerra a su propio pueblo. El día en que una multitud entera aprendió, de la forma más brutal posible, el precio de amenazar a la Sagrada Familia. Volvamos a ese momento crítico. Estamos dentro de la pequeña casa de adobe de José. El aire adentro es pesado, casi irrespirable, cargado con el olor del miedo del carpintero y la fría indiferencia del niño que acaba de advertirle que no es su dueño. Pero el verdadero terror no está adentro, sino afuera. Al otro lado de la delgada puerta de madera, el sonido es ensordecedor. No son solo gritos, es el rugido de una bestia de muchas cabezas. La turba, compuesta por los vecinos que han visto morir a 2 de sus hijos en menos de una semana, ha perdido la paciencia. Ya no piden explicaciones, exigen sangre. Podemos imaginar los golpes rítmicos sobre la madera. Pum, pum, pum. Cada golpe hace vibrar las bisagras, soltando polvo del techo. José mira la puerta, sabiendo que no resistirá mucho más. Escucha las voces conocidas de sus vecinos, ahora deformadas por la ira, gritando insultos, llamándolos malditos, jurando que arrastrarán a la familia fuera de la aldea o quemarán la casa con ellos dentro. El calor de las antorchas que algunos llevan se empieza a sentir a través de las rendijas. José está paralizado. Es un hombre fuerte, un trabajador manual, pero sabe que no puede pelear contra 50 personas. Y sabe, con un terror aún mayor, que si la puerta cede, lo que su hijo adoptivo hará para defenderse será peor que cualquier linchamiento. Está atrapado entre la espada de la turba y la pared de un poder divino que no comprende. Los textos apócrifos no describen a Jesús saliendo con una espada de fuego, ni gritando con voz de trueno. Su intervención es mucho más aterradora por su simpleza. Es el acto de alguien que controla la realidad como quien apaga una vela. Mientras los golpes en la puerta alcanzan su punto máximo y la madera empieza a astillarse, el niño Jesús simplemente decide que el asedio ha terminado. No necesita rituales. No necesita levantar las manos al cielo. Solo necesita un pensamiento, una intención dirigida hacia aquellos que se atreven a amenazar su hogar terrenal. Y entonces, sucede. No fue una nube que tapó el sol. No fue un eclipse gradual. Fue un robo instantáneo. En una fracción de segundo, la luz del mundo fue arrancada de los ojos de cada hombre, mujer y niño que formaba parte de esa turba enfurecida. 50 pares de ojos que un segundo antes veían las antorchas, la puerta y las caras de odio de sus compañeros, de repente, no vieron absolutamente nada. La negrura total descendió sobre ellos. Una oscuridad densa, física, inescapable. No era como cerrar los ojos, era como si el concepto mismo de la luz hubiera sido eliminado de sus mentes. El efecto sonoro afuera de la casa cambió instantáneamente. El rugido de la ira se cortó en seco, reemplazado por un segundo de silencio atónito, y luego, por el sonido del pánico puro. Imaginen la escena. Los hombres que estaban golpeando la puerta soltaron sus palos, llevándose las manos a la cara, frotándose los ojos desesperadamente, creyendo que quizás les había entrado polvo o humo. Pero al abrirlos, la negrura seguía ahí. Las mujeres comenzaron a gritar, ya no de rabia, sino de un terror primario, el terror de quedarse ciego de golpe. El caos se apoderó de la calle. La turba, que antes era un organismo unido por el odio, se disolvió en 50 individuos aterrorizados e indefensos. Comenzaron a tropezar unos con otros. Los que llevaban antorchas las dejaron caer, provocando pequeños fuegos y quemaduras que aumentaban los gritos de dolor. La gente tanteaba el aire, buscando una pared, un rostro conocido, algo que les dijera dónde estaban. Se llamaban unos a otros a gritos, padres buscando a hijos que tenían al lado pero que ya no podían ver. Tropezaban con las piedras del camino, caían al suelo y gateaban, desorientados,
sin saber en qué dirección estaba su propia casa, aunque estuvieran a solo unos metros de ella. La amenaza de linchamiento se evaporó, no por un cambio de corazón, sino porque los atacantes ya no podían ni siquiera encontrar la puerta que querían derribar. Dentro de la casa, José escuchaba cómo la furia se convertía en lamentos. El carpintero, aún temblando, se acercó a una pequeña ventana y miró hacia afuera. Lo que vio lo dejaría marcado para siempre. Vio a sus vecinos, los hombres más fuertes y orgullosos de la aldea, reducidos a niños asustados, arrastrándose por el suelo, llorando, pidiendo ayuda a gritos a un cielo que parecía haberles dado la espalda. Vio cómo, poco a poco, guiados por los gritos de los pocos que se habían quedado más atrás y no habían sido alcanzados por la maldición completa, la multitud comenzó a dispersarse. Fue una retirada humillante y lenta. Una procesión de ciegos tanteando las paredes de adobe, alejándose de la casa maldita del carpintero. Cuando el último de ellos se fue, un nuevo tipo de silencio cayó sobre Nazaret. Ya no era la calma tensa de los días anteriores. Era el silencio del trauma absoluto. En ese momento, el pueblo entendió algo fundamental: no estaban lidiando con un niño problemático. Estaban lidiando con una fuerza que podía quitarle sus sentidos básicos si se sentía amenazada. El odio se transformó en un terror reverencial. Sabían que nunca más podrían intentar atacar esa casa físicamente. La fuerza bruta había fracasado de la forma más humillante posible. José se volvió para mirar a Jesús. El niño seguía allí, tranquilo, como si nada hubiera pasado. José comprendió entonces la magnitud del poder que tenía bajo su techo. Había incapacitado a medio pueblo sin levantarse de su silla. Y José sintió, quizás por primera vez, un miedo más profundo que cualquier otro: el miedo de estar a cargo de Dios mismo. El intento de la aldea de expulsar a la Sagrada Familia por la fuerza había terminado en un desastre sobrenatural. Las calles de Nazaret estaban ahora llenas de gente que tendría que aprender a vivir en la oscuridad por haberse enfrentado al niño. Pero el miedo no detiene a la gente por siempre, solo la hace cambiar de estrategia. Si la fuerza bruta no funcionó, quizás la astucia sí. Los ancianos del pueblo y el propio José llegaron a una conclusión desesperada: si el niño no podía ser controlado físicamente, quizás podía ser domado intelectualmente. Necesitaban un maestro. Alguien con suficiente autoridad y sabiduría para someter esa mente rebelde a las leyes humanas. Y encontraron a un voluntario. Un maestro arrogante llamado Zaqueo, que se creía capaz de doblegar a cualquier niño. ¿Qué pasará cuando la sabiduría humana intente imponerse a la sabiduría divina? Suscríbete y activa la campana. En el próximo episodio de Los Archivos Prohibidos, abriremos las puertas de la escuela de Nazaret para presenciar la humillación intelectual más grande de la historia: el día que un niño de 5 años destruyó a su maestro con una sola letra del alfabeto. Soy el archivero, y la lección apenas comienza.